Mm, Bien, muy bien. Estamos viendo los aspectos generales, todo lo que se toma en cuenta. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Está quedando claro? Sí, maestra. Sí, bien. Bien, entonces, bueno, dentro de lo que es la metodología, cómo se lleva todo este proceso de hacer el diseño curricular, primero hay que establecer este diagnóstico de necesidades de la sociedad, pues la sociedad política, educativa, el campo laboral, el estudio de factibilidad, ¿no? Lo que les decía, o sea, ¿qué necesita la sociedad hoy en día? ¿Qué tipo de profesionales necesitamos, ¿no? Las preguntas que veíamos al principio que les dije que las vamos a contestar hasta el final. Entonces, todo esto es establecer como lo que necesitamos, lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, qué necesita la población, los alumnos, porque todo esto se proyecta, ¿no? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, los modelos educativos con los que trabajemos, recuerden que no van a dar frutos en esos años, ¿no? Esos primeros años. O sea, van a dar frutos hasta dentro de un futuro. Entonces, también eso es lo que se toma en cuenta, ¿no? Ok, para el 2030 los profesionales deben de ser así, 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 así. Entonces, para que estos profesionales cumplan estas expectativas o cumplan tengan estas habilidades, estas competencias, tienen que, en su periodo de alumnado, que compete este tiempo del 2020 al 2025, por así decirlo, pues tiene que tener como tiene que desarrollar estas habilidades, pues vamos a meter estas materias, van a ser tantas horas y ya se va organizando para que se cumpla el objetivo, ¿ok? O sea, se futurea mucho, ¿ok? Entonces, bueno, hay este establecimiento de diagnóstico, hay una justificación para entender estas necesidades, ¿no? El por qué. Pues es que en el futuro va a haber tanta tecnología que ahorita hay que empezar tanto a capacitar como a los alumnos como a los docentes. Se van a necesitar en el futuro, va a haber más niños, entonces hay que abrir más estancias infantiles, ¿ok? Todo eso se empieza a prever y se justifica, ¿no? Hay una justificación del por qué se van a llevar a cabo ciertas materias, ciertos tiempos, ¿ok? Hay una evaluación de la práctica profesional dentro del campo laboral, lo que les comentaba, ¿no? En las mismas empresas se hace este estudio de el campo laboral, las carreras más solicitadas. Por ejemplo, pues hemos leído, ¿no? A lo mejor algunos artículos, ¿no? ¿Cuál es la carrera mejor pagada, ¿no? Entonces, también se determinan o se ponen a estudiar toda esta parte, ¿no? Todo el campo laboral, cuánto se está ganando, qué se requiere para ganar tanto porcentaje de dinero, qué habilidades, qué competencias necesitamos o necesita un licenciado, un docente, un doctor, todo esto se va a evaluar. Y tenemos lo que es el análisis por parte de los expertos, ¿no? Ya de los egresados, de los empleadores, especialistas, se llevan como también, recuerden que también hay escuelas y también empresas piloto, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas escuelas o en algunas instituciones se empiezan a emplear este tipo de sistema que se está futoreando, ¿ok? Para ver si va a ser viable irnos por ese camino, si hay que hacer todavía algunos ajustes, ¿ok? Lo que se está haciendo actualmente, por ejemplo, con lo que es el nuevo plan y programa de estudios, ya hubo unas escuelas y pilotos este ciclo escolar que ya empezaron a llevar a cabo ciertas partes de este diseño curricular, ¿no? Ya empezaron a hacer, a trabajar por proyectos, los maestros están capacitados, ya empezaron a empezar a trabajar con el plan y programa 2022, cuando hay escuelas
que nos estamos capacitando. Entonces, esto lo hacen para ver si realmente va a funcionar, si fue fácil para los docentes o qué cambios se pueden estar haciendo. De hecho, durante todo este proceso, el plan ha tenido muchos cambios. Desde el principio ha tenido muchos cambios. Desde esta parte, ¿no? De que al principio se iba a centrar en la comunidad y lo dijeron, ah, no, siempre no, comunidad y también en el alumno. Ok, entonces, por ejemplo, han estado cambiando algunos nombres de algunos campos formativos, han estado integrando, por ejemplo, en vez de decir objetivos dentro de lo que es de un campo formativo, les están diciendo especificidades, ¿no? Entonces, hay palabras que están cambiando y hay muchos cambios, ¿no? Dentro de todavía de este nuevo modelo educativo. Entonces, todo esto se hace, ¿no? Hay un análisis, antes para ya después llevarlo a cabo de una forma general, ya que todo el mundo lo pueda hacer o lo pueda llevar a cabo. Ya que se hace todo esto, ya tenemos perfiles de egreso, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos qué necesita la población, ya futuriamos, entonces ahora sí empieza el desarrollo curricular, donde ya hay una estructura, ya una planificación de las áreas de estudio, de las actividades para el logro de todas las actividades que ya se trazaron, ¿no? Que ya se estipularon. Ok, vamos a empezar a hacer esta estructura, hay esta determinación de perfil de egresado y en la configuración del plan de estudios, ya empieza a haber una estructura y un objetivo ya generalizado, ¿ok? Al final, porque hay muchos perfiles de egreso, ¿eh? O sea, hay un perfil de egreso de primaria, pero hay un perfil de egreso por materia y por ciclo escolar. Imagínense el trabajo que es eso. Entonces, es mucho. Y todos estos perfiles de egreso, por ejemplo, el perfil de egreso de la materia de español de primer grado, de segundo, de tercero hasta sexto, tiene que ayudarme a cumplir el perfil de egreso general, ¿no? Del alumno ya de la primaria, ahora de la secundaria, ya ahora que sí que entró educación inicial y de educación preescolar, también ahí, ¿no? Que se lleva, ¿no? Entonces es el qué, cómo y para qué enseñar. Todo esto se va a desarrollar en lo que es este desarrollo curricular. ¿Qué se va a hacer? Aquí se van a dar a la tarea de buscar ya qué materias empatan con el perfil de egreso, los tiempos, todo eso. Ya se empieza a ver la estructura, ¿ok? Y ya ahora a la hora de la gestión curricular, aquí se va a partir de los objetivos, establecimiento de indicadores, los instrumentos que vamos a utilizar, ya también se empiezan a ver hasta cierto punto los contenidos que se van a llevar a cabo, porque también hay que organizarlos. No están dentro del diseño curricular y estos vienen ya con el plan de estudios, no los estipula el diseño, sí los estipula el diseño curricular, pero tú cuando lo ves no van a venir ahí, van a venir en el plan y programa de estudios, ¿ok? Entonces, se empieza a gestionar pues todo esto, ¿no? Indicadores, instrumentos, lo que son las materias, el tipo de evaluación que se va a llevar, los niveles, cómo se va a ir graduando los mismos contenidos. ¿Se le vale? Entonces aquí estas partes se diseña, donde es el establecimiento, toda esta investigación que se da, el desarrollo, donde ya empieza a haber una estructura y al final ya es como ya tener todo como claramente estipulado. Y por último vamos a ver lo que es el plan de estudio. Uno, pues todo viene de la mano, ¿no? O sea, vienen entrelazados lo que es el diseño curricular, el plan de estudio y también pues hasta la planificación, ¿no? Los contenidos que vamos a desarrollar nosotros en clases. Entonces, bueno, pues ya en el plan de estudio es donde se especifican ya todos los contenidos, ¿no? O sea, ya aquí en el plan de estudios ya yo voy a saber qué contenidos, qué aprendizajes esperados voy a desarrollar. Ya viene todo completito, ¿no? Pero esto se da a través de, ya sé qué materias voy a dar, cuál es mi perfil de egreso, cuál es el objetivo de la materia, que todos los objetivos, ¿no? ¿Qué voy a lograr? Entonces ahora sí, ya se van a estipular todos los contenidos y estos contenidos vienen en el plan de estudios.
¿Qué elementos necesitamos para un plan de estudios? Bueno, características y la razón de las instituciones. En este caso, nosotros también de forma general, como Secretaría lo hace, pues ya hace todo este estudio, ¿no? ¿Cuáles son las características elementales para llevar a cabo el diseño de los contenidos? Y también como institución, nosotros nos vamos a dar a la tarea de qué es lo que necesita mi contexto, ¿ok? Entonces tenemos un perfil de ingreso, un perfil de egreso, o sea, cómo voy a recibir o qué tipo de personas voy a recibir, y estas mismas personas cómo van a salir, con qué habilidades, con qué nuevos conocimientos van a salir, ¿ok? Entonces, entre estos dos está este tiempo donde está el mapa curricular, las líneas de formación, todos los programas, los contenidos, ¿ok? Se le llama trayectoria de formación del perfil de ingreso, de cómo los voy a recibir. Los recibo cierto contexto, cierto tipo de alumnado, hay una trayectoria de formación y al final voy a cumplir o la idea es cumplir con este perfil de egreso, ¿ok? En las etapas del diseño de plan de estudio es el estudio pertinente, lo mismo que el diseño curricular, ¿no? Este viene muy entrelazado. Los ejes problematizadores y ámbitos de desempeño, en qué ámbitos me voy a especificar, ¿no? O qué ámbitos necesito desarrollar. Un perfil de egreso que ya debe de estar desarrollado junto con el currículum, el diseño curricular, el objetivo general también del programa académico, que también ya se hizo con o junto con el diseño curricular, una matriz de congruencia, el mapa curricular que ya lo tenemos que tener hecho, y ahora sí, pues vamos a empezar a plantearnos algunas estrategias de la forma de evaluar y ya tenemos, ¿no? Todo el diseño del programa o del plan de estudios que se va a desarrollar o que se va a llevar a cabo. ¿Ok? Y no, este. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta algo? ¿Comentar? No, maestra, muy bien. ¿No? No. Bien. Bueno, vimos esta parte la semana pasada de conocer un poquito lo que era el nuevo modelo educativo, el nuevo plan de estudios. Aquí, por ejemplo, si a mí se me va algo, por ejemplo, ya ven que estamos con las capacitaciones, hay que irlo agregando, lo pueden ir comentando. Bien, aquí, por ejemplo, aquí todavía estaba en ese entonces, cuando hice esta presentación, que estaba centrado en la comunidad, las NNA, ¿ok? Que son niños, niñas y adolescentes. Pero recuerden que se hizo este cambio que se va a centrar en la comunidad y también en el alumno, ¿ok? Aquí en esta parte estaban estos campos formativos y los ejes transversales, que eran los campos formativos, saberes y pensamiento científico, ética, naturales y sociedades, del humano a lo comunitario y lenguajes, ¿ok? Creo que por ahí ya hubo un cambio en saberes y pensamiento científico, según yo. Del humano a lo comunitario no hay movimiento. Y estos son los ejes articuladores, ¿ok? A la hora de, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo, bueno, voy a adelantarme y al final les comento esto del programa analítico y el programa sintético. Bien, estos son los campos formativos y estos son ejes transversales. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo tratar en lenguajes, tengo mi materia de lenguajes, ¿no? Vamos a ver los adverbios, vamos a ver, no sé, los verbos, los adjetivos calificativos y todo esto, ¿no? Pero para poderlos o ponerlos en práctica, pues tienen que escribir mis alumnos, ¿no? Yo les voy a pedir que escriban oraciones, pero pues puedo articularlo con lo que es vida saludable. ¿Cómo creen que lo puedo articular? Si voy a ver verbos, adjetivos.
Pues con verbos que tengan que ver con la vida saludable, ¿no? Ajá, sí, o sea, por ejemplo, marcándoles que tengan que hacer oraciones, o por ejemplo, darles un texto sobre lo que es la vida saludable, y dentro de este texto, búsquenme a ver si ahí vienen adjetivos en este texto, ¿no? Entonces, así entra lo que son los ejes articuladores, ¿ok? O igualdad de género, ¿ok? También lo puedo articular con lenguajes, dependiendo también de lo que pues estamos viendo lo que es el texto informativo. Pues entra igualdad de género, ¿no? Pues les voy a poner un texto donde investiguemos o ellos puedan leer acerca de esto, y cumplo mi funcionalidad, porque a la vez voy a armar lo que es un texto informativo, pero va a tener esta transversalidad, ¿no? O sea, vamos a ir más allá de nada más de ver este tema. A eso se refiere lo que son los ejes articuladores, ¿ok, chicas? Bien. De hecho, con esto cerramos la semana pasada, pero nada más para recordar, la nueva escuela mexicana está centrada en estas fases, son 6 fases. La fase inicial, la fase de preescolar, fase de primaria, es la fase 3, fase 3 y 4, bueno, es tercero y cuarto, es la fase 4, y fase 5 es quinto y sexto de primaria, y la fase o la última fase de este modelo educativo es toda la secundaria, ¿ok? Primero, segundo y tercero. ¿Qué quiere? Y era algo que, por ejemplo, comentábamos, o yo comentaba en el consejo técnico de ayer, que como está por fases, hay un inicio y hay un final, ¿ok? Sé perfectamente dónde voy a iniciar y dónde voy a cerrar. Yo les comentaba, por ejemplo, con el modelo educativo que estamos llevando ahorita, actualmente, el que estamos trabajando, que es el del 2017, no hay fases, no hay un inicio y no hay un final, los temas son repetitivos. O sea, yo puedo ver el tema o el contenido de texto informativo en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, pero obviamente hay una gradualidad, ¿no? Pero tú eres el que lo va también como de cierta manera graduar como docente. Entonces, a la hora de hacerlo por fases, sí es como muy determinante o muy limitante de que, en la primera fase se ve estos puntos y en la segunda fase se ven estos otros puntos, y así sucesivamente para poder ir avanzando. En el currículum que estamos llevando ahorita también hay muchos huecos en la cuestión de que, por ejemplo, lo que es la educación pública, no está autorizado que los niños aprendan a leer. Entonces las maestras de preescolar no pueden enseñarles a leer a los niños de preescolar. Sí pueden ver las vocales, sí pueden como identificar su nombre, pero a leer en sí, ya llevarles lo que es una sílaba y que vayan leyendo algunas palabras y todo eso, no se les da, porque según la Secretaría no está todavía como maduros, ¿no? Y al hacerlo los estamos como adelantando y los estamos forzando a un conocimiento. Eso según la Secretaría, sí. Sí, Marichuy, adelante. Esa secretaría porque eso sí sabía, pero fíjese que en esta semana fue la supervisora pues sí, la supervisora de preescolar y la ATP. Entonces yo estaba escuchando, pues así a la pasada, de que según eso ya les tienen que empezar a enseñar a leer, que porque ya tienen que salir con algo de conocimiento para que en primero de primaria, no se le dificulte, sino rezago hacia Ajá, grandes rasgos. sí. Pero sí, es que se dicen muchas cosas que ya no sé qué onda. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Sí, hay como muchos cambios, todavía no está como, todavía no podemos asegurar todo, ¿no? O sea, sí, ya, sí va a ser, porque todavía hay muchos cambios, todavía falta un consejo técnico, según yo, y todavía falta también toda la semana de capacitación, la última semana de capacitación, y
todavía falta también la capacitación antes de entrar al siguiente ciclo escolar. Entonces, bueno, anteriormente o todavía actualmente, pues, primaria y preescolar no puede enseñar a leer a los niños. En educación privada sí se da porque es el plus, ¿ok? Entonces, como es el plus y ellos tienen, se tiene la autonomía curricular, las escuelas privadas sí lo hacen. Escuelas públicas no. Ahora, pero nos vamos a centrar en la pública, ¿ok? Entonces, mi niño va a un preescolar público, no le enseñan a leer, entra a primaria y ahí hay una incongruencia nivel Dios, porque los libros ya vienen de primer grado, vienen para que los niños ya lean, que ya escriban, que escriban su nombre, que escriban nombre de sus mismos compañeritos, cuando el diseño curricular de preescolar no te lo permite, ¿ok? Entonces, ahí hay un hueco enorme de conocimiento. Y aparte, o sea, a como está ahorita el diseño, no te da tiempo de ver lectoescritura. Se supone que español se da 2 horas a la semana. Entonces, tienes que ver en qué momento tú vas a meter lo que es la lectoescritura porque tienes que ver tema. ¿Ok? No, o sea, primer grado no nada más es enseñar a leer. Tú tienes tus contenidos, tienes tus temas que dar y que desarrollar. Entonces, es lo que decíamos, o sea, ahí nos meten en aprietos o meten en aprietos a todos los maestros que dan primer grado, en qué momento enseñas a leer a los chicos. Cuando no viene, ni siquiera en el diseño curricular no viene ahí comprensión lectora o viene lectoescritura. No viene. Ellos te dan temas, te dan temas, contenidos que desarrollar. Dentro de estos temas hay algunas estrategias o hay unas cositas de que de algo que se puede llegar a acercar a lo que es la lectoescritura, pero como tal no viene. Entonces ahí tú te tienes que poner a inventar y a moverle y a modificar tiempos para poder dar este transcurso porque es bien diferente, o sea, lo que es lectoescritura no se puede completar tanto con los temas que viene o que te solicita Secretaría. No sé si alguna de ustedes ya conoce o ha dado todo lo que es lectoescritura. Yo, maestra. Tú ya lo has desarrollado y es muy diferente a darles a conocer a los niños, por ejemplo, porque a veces en primer grado les tienes que dar a conocer que los verbos, que viene lo que es el texto informativo, viene que otros temas de español vienen, tus datos personales, es uno de los primeros temas que tienen que ver, sus datos personales, ¿no? Su nombre completo, el nombre de sus papás, su dirección y todo eso. Estando en educación pública, es bien complicado sus temas, porque si no te saben leer los niños, si no saben escribir sus nombres completos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Es muy pesado. Entonces, ahí es donde tú tienes que hacer circo, maroma y teatro para poder cumplir con todo esto, ¿ok? Y dentro de esto se van quedando huecos de conocimiento. Por eso también, oficialmente también se supone que lectoescritura o el periodo de adquirir esta lectoescritura es hasta segundo de primaria, o sea, todavía en segundo. Por eso se pueden pasar los niños, aunque no sepan leer, en primer grado los puedes pasar a segundo, porque todavía no se consolida. Todavía segundo grado para que se pueda consolidar. Entonces, a ti abiertamente te pueden pasar algún niño sin saber leer y no hay problema y no debe de haber, ¿ok? Entonces, como lo están manejando ahorita, donde hay un inicio, un cierre y está la fase, ya está como muy limitado y a lo mejor es uno de los cambios y qué bueno que lo hagan, porque sí es mucho trabajo llevar a cabo lo que es el proceso de lectoescritura y llevar a desarrollar contenidos. En una escuela privada, ¿qué sucede? La mayoría de los niños sí te vienen leyendo, la mayoría, no todos. Entonces aquí vas a tener, a lo mejor en una escuela privada, si te van a entrar, por ejemplo, 20 alumnos y de estos 20, 5 no van a saber leer y los otros sí.
¿ok? Y su nivel de lectura de unos va a estar más desarrollado que otros. Entonces, ¿cuál va a ser tu papel en esto? Que los vayas regularizando todos tus niños y entrar un poquito, ya más o menos, si ya consolidaron lo que es la lectoescritura, vamos a la comprensión lectora, ¿ok? Entonces, bueno, por ejemplo, para mí, mi idea siempre en primero es que lean y que empiezan a comprender. Y uno de los retos que yo les pongo a mis niños en primer grado es que escriban oraciones ya ellos solos, que ellos solos sepan desarrollar una oración. El perro es café. O sea, aunque sea una oración pequeñita, pero que sepan el sentido de lo que es una oración, ¿ok? Que también identifiquen a lo mejor lo que es el sujeto. Con eso me doy, ¿ok? Y que los dictados que ya lo sepan cómo procesar y llevarlos a cabo a la hora de que los estamos trabajando. Entonces, en eso te tienes que como especificar o poner como mucho esmero, en pocas palabras, ¿no? En ese sentido, en primer grado. Entonces, bueno, dentro de lo que son las fases, a mí yo siento que está bien porque hay un inicio y un cierre, no hay tantos huecos de conocimiento como este que existe y que ha existido durante muchos años, ¿ok? Dentro de estas fases, bueno, pues hay el perfil de egreso, tiene 10 rasgos. Vamos a leer algunos, no todos, pero para empezar a reconocer lo que es el perfil de egreso, qué se quiere lograr, fíjense bien, que se reconozcan, número uno, que se reconozcan como ciudadanos y ciudadanas que puedan ejercer derecho a la vida digna, ¿ok? ¿Qué quiere decir aquí? Que va a haber mucho conocimiento respecto a los derechos de los niños, los derechos humanos. Aquí nos menciona que vivan con bienestar, lo que es el trato digno, ¿ok? Mucho sobre los valores también vamos a llevar a cabo o se van a tener que trabajar, vivir y reconocer y valorar la diversidad étnica, cultural, lingüística, social, sexual. O sea que vamos a aquí la inclusión, ¿no? Toda esta parte de discriminatoria, vamos a ver lo que es la discriminación y vamos a tratar de que los niños se adapten a cualquier tipo de situación y de contexto, ¿ok? Con cualquier tipo de persona sin juzgar, ¿ok? Reconocerse como hombres y mujeres que gozan de los mismos derechos, capacidad de autonomía, decisión. Ahí vamos a ahondar o vamos a trabajar mucho con lo que son las competencias, ¿ok? Otra vez se repite una vida digna y vivir sin violencia y sin discriminación, ¿ok? Entonces aquí vamos a hablar o se va a entablar muchísimo de lo que son los valores sociales, ¿ok? Valorar sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. Aquí, como vamos a trabajar y no nada más se va a centrar, o los contenidos no nada más se van a centrar en lo cognitivo, sino que también en su físico y también en lo afectivo. Esto quiere decir que también va a ser una educación complementaria, ¿no? Muy completa. No nada más nos vamos a basar en el conocimiento, ¿ok? Tiene 10, tiene 9, no, porque va a ser una educación también formativa e integral. Ay, se me movió. Entonces es una educación integral, es una educación también constructivista, no nada más se va a lo que me diga el maestro, ¿no? Yo también voy a ir construyendo mi propio aprendizaje. Van a desarrollar su propia forma de pensar, ¿no? Se va a desarrollar todo lo que es el pensamiento crítico, sus juicios, lo que ellos opinan, que ellos sepan dar una opinión, una crítica constructiva, ¿ok? Y percibirse a sí mismos como parte de la naturaleza, percibirse también como seres individuales, pero también seres que son parte de una comunidad. Entonces va a haber momentos en los que se van a trabajar contenidos muy individuales, pero también como parte de comunidad. Entonces vamos a trabajar también, se va a trabajar mucho en equipo. ¿Ok?
Y nos menciona aquí que al egresar pretende que estos alumnos hayan adquirido estas habilidades en su mayoría, habilidades sociales y del pensamiento crítico, así como ciudadanos del mundo. O sea, en resumen, esto es lo que se quiere lograr con este nuevo plan de estudios, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las finalidades de los campos formativos? Los campos formativos son estos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, el de ética, naturaleza y sociedades, y del humano a lo comunitario, ¿ok? Entonces, bueno, lenguajes es toda esta parte de español, esta expresión oral, ya sea escrita, por medio hablado, que lo hagan a través de experiencias creativas y lúdicas, ¿no? O sea, de una manera también divertida. Bien, que se apropien de su propio lenguaje, que conozcan las palabras, de dónde nacen, el tipo de lenguaje que se utiliza, dependiendo de cada contexto donde estoy, ¿ok? Si voy a utilizar un lenguaje formal, informal, un lenguaje coloquial, con qué personas se va a utilizar este tipo de lenguaje, ¿ok? Entonces, este es el objetivo. Y sobre todo, algo que yo notaba o ahora en las capacitaciones que nos han dado, que anteriormente este tipo o este campo formativo se basaba mucho en que lo desarrollaran escrito. Era como lo fundamental. Y ahorita lo que quiere lograr, o uno de los objetivos también de este campo formativo, es que lo expresen, que lo experimenten, ¿ok? Que sea como más vivencial. Y bueno, vamos al de saberes y pensamientos científicos, aquí también científico y tecnológico. Aquí también es lo que les digo, creo que ya cambió esta parte de el nombre de este campo formativo. Ahorita, déjenme lo checo, y ahorita les digo cuál es el nombre real. Mm, mm, saberes y pensamiento, saberes y pensamiento, no se crean, sí está bien. Saberes y pensamiento científico, de lo humano a lo comunitario, y ética, naturales y sociedades. No, sí está bien. Entonces, bueno, aquí en saberes y pensamiento científico se va a ver toda esta parte de lo matemático, de la ciencia, de la tecnología, o sea, estas tres vertientes juntas, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, también se va a dar mucho lo que es el pensamiento crítico dentro de este campo formativo. O sea, la idea es que expliquen, por ejemplo, por los sucesos, los fenómenos naturales, que los puedan expresar y los puedan explicar, ¿no? Y que sepan el por qué sucede y cómo sucede, cuál es el proceso. A cercanía, aquí nos mencionan, ¿no? Cercanía con la ciencia y con la tecnología. Algo muy importante porque es algo que se está futureando mucho, ¿no? El futuro es la tecnología. Entonces nos vamos a capacitar pues mucho en esta parte. Uy, no sé por qué se mueve tantísimo. Lo vamos a ver así como de manera muy general. Igual les va a pasar el PDF para que ya ustedes lo vayan viendo con más tranquilidad. Ética y naturaleza y sociedades, pues todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con los valores, con la forma de comportamiento, ¿ok? Aquí va a entrar mucho la igualdad, la inclusión, el desarrollo de conciencias de lo histórico también, ¿ok? Y el siguiente campo formativo, recuerdan que solamente son 4 campos formativos, ¿ok? Los demás son ejes articuladores o articuladores. Ay, ay, ahí está. Listo. El siguiente campo es del humano a lo comunitario. Aquí vamos a ver también algunos otros valores, vamos a ver algunos temas de inclusión, de todo lo que es la cultura, vamos a ver toda esta parte social, de salud,
Aquí, por ejemplo, nos menciona que, por ejemplo, que actúen en la resolución de situaciones y problemas presentes en diferentes contextos, ¿no? Generar sentido de la comunidad y fortalecer esta pertenencia a ella, a la comunidad. Y esta va a ser como mucho más práctica que las demás, que las otras. Bien, entonces, en resumen, en este plan de estudios tenemos 4 campos formativos y tenemos 7 ejes articuladores, ¿ok? Ya vimos al principio cómo podemos hacer esta articulación de la materia o de lo que es el campo formativo con un eje. ¿Ok? Ya lo vimos, ¿no? Entonces tenemos los campos formativos y los ejes articuladores que aparecen en toda la educación básica, que es desde la inicial. La inicial es desde guardería, ¿ok? Hablando desde un maternal. Preescolar, que es de los 3 a los 5 años, todo lo que es primaria de los 6 a los 11, 12 años, y toda la secundaria que es de los 11 a los 15 años. ¿Ok? Y pues bueno, dice aquí que busca la transversalidad y la multitransversalidad de las asignaturas. O sea, no nada más me voy a centrar ahí, es historia, ¿no? En historia puedo ver también cosas emocionales, puedo ver cosas sociales, puedo ver cosas del mismo lenguaje, ¿no? De formas de hablar, también lo puedo hacer. Puedo también meter temas de inclusión, de equidad, también en los mismos temas de historia. Por ejemplo, ahorita que yo estoy viendo lo del tema de la votación y no me acuerdo cómo decía el tema, pero era de las mujeres que empezaban a votar, ¿no? Entonces, ahí podemos meter mucha temática de lo social, de la igualdad, del respeto. Ahí podemos tener esa transversalidad. Y se divide el plan de estudios en un programa sintético y un programa analítico. Bien, el programa sintético, ahí es donde vienen todos los contenidos nacionales, o sea que es el currículum, aquí le llaman currículum común, que anteriormente o ahorita, como se los presenté yo, es el currículum oficial. ¿Ok? Entonces, se divide el plan de estudios en este programa sintético. El programa sintético tú no le mueves nada. Es el que Secretaría te va a dar. Aquí vienen, en este caso, aquí están los campos formativos, aquí están los ejes articuladores, aquí tienes, ¿ok? Aquí está cómo se va a llevar a cabo. Ahora, el programa analítico. En el programa analítico ya vienen los contenidos contextualizados bajo las necesidades, experiencias y requerimientos de la comunidad escolar. ¿Qué vamos a hacer en el programa analítico? Porque aquí tú lo vas a preparar. El programa analítico es a partir de los contenidos que ya me dio a conocer Secretaría, tú vas a decidir qué contenidos vas a dar. ¿Ok? Por ejemplo, en español pueden venir 30 contenidos, pero dentro de tu contexto, en tu grupo y de tu comunidad, para ti, de esos 30, 10 no son importantes o no son relevantes. Entonces, tú como docente tienes la libertad de decir, estos 10 contenidos yo no los voy a ver. ¿Ok? Y voy a ver nada más estos 20. Y de estos 20 voy a empezar con el contenido número 19. No voy a empezar con el primer contenido. O sea, tú vas a programar de cierta manera qué contenidos y en qué momentos vas a ver